Muy bien. Nuevamente, estimados colegas y alumnos, eh, vamos a continuar con eh, los temas a desarrollar en el módulo 1. En este caso, vamos a desarrollar el punto 2 que corresponde a la conceptualización de la didáctica. Muy bien, vamos a entender de dónde proviene el término didáctica. Pues proviene del griego didaskein, que significa enseñar, y de la palabra griega tecne, que significa arte. En conclusión, la didáctica es el arte de enseñar o el arte de instruir. En pocas palabras, como habíamos visto ya en la introducción, una buena didáctica hace referencia a un buen arte de enseñar. Muy bien. Y nosotros podemos tener arte de enseñar o instruir de acuerdo a dos conceptos. Uno como ciencia y el otro como arte. Como ciencia, investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base un conjunto de ciencias que intervienen en el proceso educativo. Como arte, establece normas de acción y propone formas de comportamiento didáctico basado en investigaciones actuales sobre temas de educación. Tanto ciencia como arte confluyen en el concepto más general que existe sobre la didáctica universitaria, en la cual nos menciona que la didáctica siempre encontramos, o en la didáctica siempre encontramos la teoría y la práctica. Por eso siempre decían nuestros antiguos maestros que la teoría sin la práctica no es útil, y a su vez la práctica sin una buena base teórica carece de fundamento. Muy bien, estas están unidas en un solo cuerpo, buscando la eficiencia del alumno en su contexto, de acuerdo a cada carrera universitaria o de acuerdo a cada ciencia. En este caso, estamos incluyendo una palabra eficiencia. Y se habla de eficiencia cuando se logra un objetivo, se logra una meta, se logra un trabajo, ¿no? Por así decirlo, en un determinado tiempo, utilizando la menor cantidad de recursos o utilizando el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, lo que hacemos mención aquí es de que buscamos la eficiencia del alumno en el contexto en el cual está desarrollando su formación académica. Es decir, el alumno logre sus objetivos, logre sus metas en un determinado tiempo, en el tiempo programado, sin retrasos, sin que se jalen algunos cursos, sin que haya otras eventualidades que obviamente escapen de sus posibilidades. Y de acuerdo a los recursos con que cuente tanto el alumno o la institución en la cual se viene desarrollando, logre los objetivos mínimos que se han planteado. Muy bien, a través de la historia, si uno revisa, múltiples autores nos han dado diversos conceptos de la didáctica, como por ejemplo, Boyce, en el año 1964, en resumen, nos plantea que la didáctica no es más que una rama de la pedagogía. Bien, esa fue su contribución, o fue lo que nos mencionó en esa época. Posteriormente, Arroyo, en 1984, menciona la pedagogía llamada didáctica o metodología del estudio de los métodos y procedimientos en las tareas de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Posteriormente, Contreras, en el año de 1990, nos menciona que la didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización consecuente con las realidades educativas. Es una
es una conceptualización más aproximada a lo que se entiende hoy en día por didáctica universitaria. Escudero, posteriormente, menciona que la didáctica es la ciencia que tiene por objeto, ¿no? O tiene por objetivo la organización y la orientación de situaciones de enseñanza, aprendizaje, de carácter instructivo. Por ejemplo, aquí ya nos está hablando de este binomio que siempre va de la mano en lo que es la didáctica universitaria, la enseñanza y el aprendizaje. Lo vamos a detallar más adelante en otras diapositivas. Muy bien. Posteriormente, ya en épocas ya un poco más actuales, Zabalza menciona, con respecto a la didáctica, es el campo de conocimientos de las investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, ya está haciendo relación a este binomio enseñanza-aprendizaje. Bolívar José, en el año 2002, menciona: la didáctica es ciencia y teoría de la enseñanza. Saber tecnológico, conocimiento práctico, guía de orientación de los procesos de aprendizaje, análisis de dichos procesos y disciplina intencional. Y también menciona que es un proceso comunicativo. Bien, o sea, ya nos está dando conceptos más amplios con respecto a la didáctica. Martín Rodríguez, por su parte, también en el año 2002, contribuye en la conceptualización, o para entender mejor qué es la didáctica universitaria, y nos dice: la didáctica como el estudio de los procesos de enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Acá agrega un nuevo término. Si había un binomio que era enseñanza, aprendizaje, ahora agrega el término de evaluación. Puesto que con la evaluación nosotros comprobamos si realmente estamos aprendiendo o no. Pero en estas épocas también se habla de competencia. Entonces, en la cual ya el proceso es un poco más complejo. Muy bien. En conclusión, hemos tenido varios conceptos de diversos autores, de diversos estudiosos de la didáctica, y vamos a llegar a algunas conclusiones. Que en las definiciones propuestas existen defensores de la didáctica. O sea, considerar a la didáctica uno como ciencia, otro como parte de la pedagogía, otro como proceso educativo de enseñanza, aprendizaje, donde está el binomio incluido, otros como tecnología de la enseñanza y como enseñanza, aprendizaje, evaluación, que sería ya el concepto más completo, ¿no? Que la didáctica es íntimamente relacionada a la enseñanza, al aprendizaje y se complementa con la evaluación. En otras palabras, nos menciona que la teoría y la práctica siempre van de la mano. La ciencia y la tecnología nos permiten cada día entender mejor y aplicar nuevas metodologías, sobre todo para la enseñanza universitaria. Y la enseñanza, aprendizaje, evaluación fortalece y nos permite medir si realmente el alumno está aprendiendo lo que nosotros queremos aprender. Muy bien. Vamos a continuar en esta parte. Incluso antes de hablar sobre el saber didáctico, quiero hacerles mención que recuerden que al final de cada módulo se les va a dejar una tarea. Para eso es importante que siempre estemos repasando cada uno de los videos y las diapositivas que se les ha planteado como material didáctico. Muy bien, quiero continuar en este caso con otro punto importante denominado el saber didáctico. Para esto vamos a definir en primer lugar qué se entiende como didáctica, ya teniendo presente incluso a las otras definiciones antes mencionadas. Y dice que la didáctica es la ciencia que tiene como objeto la enseñanza-aprendizaje, es el binomio del cual hablamos, o
acción del profesor y el alumno dirigido a resolver la problemática de su realidad. Prepara al hombre, en este caso al estudiante, al alumno universitario, para la vida en forma sistemática y eficiente. Entonces, esta es la definición más completa sobre vida. Busca, además, ayudar al alumno a aprender en forma significativa, autónoma, los diferentes contenidos curriculares. Por eso que en la gran mayoría de universidades la currícula también se va renovando cada año, cada 2 años, de acuerdo a las expectativas o el contexto social en el cual se esté desarrollando determinada carrera profesional. Muy bien. El objeto es igual a enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? El aprendizaje proviene del latín aprendere, ¿cierto? Y prendere es percibir. Significa a, y prendere es percibir. En otras palabras, en resumen, significa adquirir conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o la experiencia. Es fundamental para que nosotros sigamos avanzando. Si el ser humano se ha desarrollado tanto, es justamente debido al aprendizaje. Bien, el aprendizaje se ha estudiado para dar respuesta al fenómeno de aprendizaje que ha dado origen a corrientes enfrentadas, pero que en algunos casos conviven, son necesarios, ¿no? Se dice, por ejemplo, de que del caos surge posteriormente el orden. Siempre va a haber conflictos, ideas que no necesariamente van a guardar compatibilidad unas con otras, pero son necesarias, hasta complementarias en algunos casos, ¿no? En la actualidad, las teorías son utilizadas y son teorías, por ejemplo, conductistas, neoconductistas, o una teoría importante que es la teoría cognitiva, una teoría del conocimiento. Muy bien, actualmente tiene mayor aplicación en teorías cognitivas, en teorías del conocimiento, donde el aprendizaje se basa en un proceso de comprensión, de insight, de interacción entre el sujeto y el medio, de asimilación y acomodación. Esto es fundamental, porque nosotros aprendemos, como decía aquí la diapositiva, no solamente en base al estudio, en base a la lectura, o en base ahora a la visualización de videos, grabaciones, audios, sino también en base a nuestra propia experiencia. Ambas siempre van de la mano. Entonces, el sujeto tiene la capacidad, en este caso el alumno, tiene la capacidad de pensar, de percibir y relacionar hechos e ideas, como por ejemplo, pensamiento, inteligencia, aprendizaje. Entonces, es fundamental para que nosotros podamos incorporar nuevos conceptos hasta nuestro cerebro y posteriormente, cuando sean necesarias en alguna situación problemática, nosotros estar listos, preparados para poder solucionarlo en el mejor de los casos. Muy bien. Como el pensamiento, inteligencia y aprendizaje actúan juntos, tenemos que pensar que para que se realice el alumno debe tener lo siguiente. En primer lugar, tener actitud para el aprendizaje. Eso es fundamental. Si un alumno no tiene actitud, o si nosotros como docentes no fomentamos esa actitud para el aprendizaje, por más que le des todos los materiales necesarios, el alumno no está motivado, ahí viene otra palabra importante, pues definitivamente no va a aprender. Como dice la mayoría, viene solamente a hacer hora, como decían nuestros maestros antiguos, a calentar el asiento, está presente en cuerpo, pero su mente está en otro lado, ¿no? Entonces, definitivamente es importante la organización mental de los conceptos. Entonces, eso se llama tener actitud para el aprendizaje. Y un buen alumno con una buena actitud, así le pongan las condiciones más inhóspitas para el aprendizaje, definitivamente algo van a aprender. El segundo término es que debe tener motivación.
es una nueva situación de contenido. El alumno tiene que venir a las clases o a las actividades que se estudien motivado. La motivación es un motor, es como el combustible para un vehículo. En este caso, el motor, el combustible, para que un alumno venga a clases y pueda aprender de manera más eficiente, es que venga motivado. Y nosotros como docentes ahí tenemos un papel fundamental. Muchas veces no nos damos cuenta. Nos ha tocado quizás vivir a nosotros también como alumnos, que teníamos profesores que eran somníferos prácticamente. Y a veces no les importaba, seguía avanzando con su clase, y el alumno pues, definitivamente no le sacaba ningún provecho. Uno que ya venía sin motivación y otro que en el aula a veces con el desarrollo de la actividad académica no se identificaba con la clase, no se identificaba con el docente y definitivamente pues lo único que se hacía en ese caso era perder el tiempo. Muy bien. Y otra condición importante es explorar la situación. ¿Qué quiere decir esto? Descubre y crea relaciones entre lo que explora y lo que ya conoce. Aquí es importante. Sumado a la actitud y la motivación, explorar una situación determinada va a hacer que el alumno se sienta a gusto con el aprendizaje, se sienta a gusto con lo que se le pretende enseñar. Pero si no tenemos estas tres condiciones, definitivamente, por más material didáctico que se utilice, por más, eh, por más que seamos reiterativos en un determinado concepto que el alumno necesariamente debe aprender, no lo va a conseguir. Todo es importante este punto. Muy bien, otro más, reaccionar frente a las consecuencias de la acción. Se plantean acciones positivas o negativas, considerándose de más utilidad la información de las consecuencias. Muy bien, en esta parte, como dice, toda acción genera una reacción. Y si el alumno nota que lo que tú le estás transmitiendo le va a ser útil, no solamente en su carrera profesional, sino en la vida, definitivamente va a tener una buena reacción, una reacción positiva. Y de esa manera va a poder aprender mejor. Otro punto es retener el aprendizaje. Se acentúan los procesos de comprensión. ¿Cómo retenemos el aprendizaje? Por ejemplo, a través de las evaluaciones, o a través de las preguntas simples que podamos hacer al alumno, a ver si realmente está entendiendo o no lo que se está transmitiendo. ¿No? En ese caso, uno puede ser espontáneo, después de dar un determinado tema, hacer la pregunta o pedir algún comentario. Y si el comentario guarda relación coherente con lo que uno le ha ido transmitiendo, definitivamente el alumno está entendiendo, está captando la idea. Pero si por A o B que haga un comentario y de pronto se queda callado o dice una cosa diferente porque ha estado en otra situación. O las preguntas directas que les hacemos, ¿no? Directamente que te respondo sobre determinado tema y vamos a evaluar su respuesta. Muy bien. Otro punto es transferir. Aprendizajes previos influyen en las nuevas, facilitando su adquisición. Es fundamental, porque si nosotros no transferimos el conocimiento, definitivamente el conocimiento se muere. Y justamente ahí está nuestra labor docente. Nosotros no somos seres infinitos. En algún momento vamos a dejar de existir, pero vamos a trascender de alguna manera si que hemos transmitido nuestros conocimientos, en este caso nuestros alumnos, que son los que nos van a seguir los pasos, ya sea como profesionales o también algunos en la carrera profesional, me refiero a los que se están formando, y en algunos casos también seguramente algunos alumnos posteriormente podrán ser docentes. Muy bien. Estadios del aprendizaje. El aprendizaje, como todo en la vida, pasa por estadios. Tiene un inicio, tiene un camino que recorrer, ¿no es cierto? Y tiene una meta. Al inicio, lo que nosotros queremos es comprender.
que consiste en la introducción del objeto de aprendizaje en la mente del alumno. O sea, ahí va dando la información en forma de representación clara para reproducir a volumen. Muy bien, eso tiene que ver con el saber. Ahí estamos teniendo un concepto de actual. Durante el camino a recorrer, ¿no es cierto? O durante el proceso, nosotros vamos a aprender, ¿no? En primer lugar es comprender lo que se está transmitiendo, en la cual incorporamos en la mente del alumno, ¿no es cierto?, conceptos, ideas, fenómenos, diferentes conceptualizaciones que podamos tener del tema. En el proceso que implica el camino a recorrer, es donde empezamos, o el alumno empieza a aprender. Y nosotros, lógicamente, como docentes, empezamos a enseñar, ¿no es cierto? Es el estadio más importante, en el que se combinan una serie de actividades. Eso es lo que denominamos de hacer, ¿no es cierto? Y finalmente la meta del aprendizaje va a ser adquirir, para que el alumno ya tenga ese conocimiento previo o esa capacidad previa que lo hemos ido trabajando. Consiste en la voluntad de utilizar el conocimiento para una elaboración eficaz. Eso quiere decir que se logre con el objetivo